tenemos que resolver una serie de problemas de genética que han caído en la BAU en los últimos años en diferentes comunidades autónomas. El primero de ellos nos da una genealogía de una enfermedad rara de la especie humana y nos pide que expliquemos el tipo de herencia y los genotipos de cada uno de los descendientes. Lo primero que tenemos que hacer es buscar algo que nos indique si la herencia es dominante o recesiva. Si nos fijamos en este punto, vemos que dos individuos que no están enfermos tienen un hijo que está enfermo. Esto solamente se puede explicar si el carácter es recesivo, es decir, si dos personas que no tienen la enfermedad dan un hijo que tiene la enfermedad, esto nos indica que inevitablemente el carácter tiene que ser recesivo. Ahora tenemos que comprobar si la herencia es ligada al sexo o no, o es autosómica, o no es ligada al sexo. Aquí vemos que tenemos un hijo varón afectado. Teniendo en cuenta que el carácter es recesivo y que el varón está afectado, lo más probable es que sea ligada al sexo. ¿Por qué? Porque de no ser ligada al sexo, los dos progenitores tendrían que ser portadores. Dado que nos dicen que es una enfermedad rara, esto es algo muy poco frecuente. Tendríamos que suponer que una enfermedad rara se da en los dos padres, es decir, que los dos son portadores de la enfermedad rara. Por lo tanto, es más probable suponer que la herencia es sencillamente ligada al sexo. Vamos a dibujar con una X roja el cromosoma X con la enfermedad y con una X negra el cromosoma X normal, el cromosoma X sin la enfermedad. El primer varón de la genealogía será X roja Y, es decir, será portador de la enfermedad. Dado que es una enfermedad rara, vamos a suponer que la madre no es portadora de la enfermedad, por lo cual tendría dos cromosomas X sin la enfermedad. De los descendientes, el último de los descendientes, el varón afectado, tiene que ser forzosamente X roja Y, ya que padece la enfermedad. Esto hace que la madre forzosamente tenga que ser portadora, como uno de los cromosomas proviene de la madre y el otro del padre será X roja, la X roja proviene del padre, X negra proveniente de la madre. Las dos hijas, el hijo varón que tenemos aquí tiene que ser forzosamente X negra Y, dado que si tuviese la X roja procedente de la madre tendría que padecer la enfermedad. Dado que es ligado al sexo y que el padre no padece la enfermedad, tiene que ser X negra Y. Esta hija podrá ser X negra X roja o X negra. No podemos saberlo, dado que puede haber recibido el cromosoma X de la madre bien con la enfermedad, bien sin la enfermedad. Tendremos un 50% de probabilidades de cada una. En cuanto a los hijos de la primera generación filial, este varón tiene que ser forzosamente X negra Y. Tenemos que tener en cuenta que el cromosoma X proviene de la madre. Y incluso aunque la madre fuese portadora, tendría que ser X negra, ya que de lo contrario padecería la enfermedad. La última hija de la primera generación filial tiene que ser forzosamente X negra X roja. La X roja proviene del cromosoma X del padre, que como vemos padece la enfermedad, por lo cual tiene el cromosoma X que le cede a la hija. La X negra proviene de la madre, que ya estábamos suponiendo que no era portadora, pero es que además si la hija no padece la enfermedad, pues lógicamente tiene que tener este cromosoma con la X negra. En este segundo problema nos hablan del nistagmo, una enfermedad congénita que provoca un movimiento involuntario rápido y repetitivo de los ojos. Es una enfermedad que está controlada por un alelo recesivo ligado al sexo, es decir, aquí nos dicen el tipo de herencia. Nos dan una serie de datos y tenemos que ir completando la genealogía con los genotipos posibles. Comienzan diciendo que tenemos una pareja de personas con visión normal y que tienen 4 hijos. El primero de ellos es un varón que tiene nistagmo y se casa con una mujer normal y tiene una hija normal. El segundo es un varón sin nistagmo que se casa y tiene 2 hijas, un varón con visión normal y una hembra con visión normal. La segunda es una hija normal que tiene nada menos que 8 hijos, todos ellos con visión normal. Y el último es una hija que se casa con un hombre con visión normal y tiene 4 hijos. De ellos, 2 hijas tienen visión normal, un hijo tiene visión normal y el último varón padece nistagmo. Dado que nos dicen que es una enfermedad recesiva y ligada al sexo, tenemos que ir buscando los genotipos que sabemos seguro. El primer hijo padece nistagmo, por lo cual sabemos seguro que su cromosoma X debe poseer el gen del nistagmo.
Dado que su cromosoma X proviene de la madre, sabemos por lo tanto que la madre tiene que ser portadora, y como no padece nistagmo, uno de sus cromosomas X tiene que ser normal y el otro debe poseer el gen del nistagmo. Su padre a su vez debe tener un cromosoma X normal y un cromosoma Y normal, dado que si tuviese un cromosoma X con nistagmo debería padecerlo. El varón de la primera generación filial se casa con una mujer normal. Vamos a suponer que no es portadora del nistagmo, ya que es una enfermedad rara, tendría dos cromosomas X normales, y su hija tendría un cromosoma X normal y un cromosoma X con nistagmo, ya que el cromosoma X uno de los cromosomas X proviene de su padre. El segundo hijo no padece nistagmo, por lo cual el cromosoma X tiene que ser normal y el cromosoma Y también. Dado que el nistagmo es una enfermedad bastante rara, vamos a suponer que su madre no es portadora, por lo cual sus dos cromosomas X serían normales, y los dos hijos, el hijo y la hija, tendrían todos ellos los cromosomas X normales. Sabemos seguro que el cromosoma X del varón es normal, porque de lo contrario tendría que padecer nistagmo. En cuanto al tercer descendiente, a la hija de la primera generación filial, podría ser portadora, pero hay un hecho muy relevante, que es que tiene 8 hijos normales. Es muy improbable que, siendo portadora, ninguno de sus 8 hijos padeciese nistagmo, por lo cual lo más probable es que posea los dos cromosomas X normales, el X procedente del padre y el X normal procedente de la madre. Estadísticamente hay una cierta probabilidad de que sea portadora y que haya tenido sus 8 hijos normales, pero realmente si los 8 hijos, como indica el problema, son varones y los 8 hijos son normales, pues la verdad es que es bastante improbable que sea portadora. El padre de los hijos tiene que ser forzosamente X negra Y, porque si fuese X roja, es decir, si fuese portador del nistagmo, debería padecer la enfermedad. En el caso de la última hija hay un dato muy relevante, que es que uno de los hijos, este de aquí, posee la enfermedad, es decir, tiene el cromosoma X con nistagmo. Este cromosoma X forzosamente tiene que venir de la madre, por eso la madre aquí sabemos seguro que es portadora, X negra, X roja. El padre es normal, por lo cual no es portador de la enfermedad, por lo cual es X negra Y. El otro hijo es normal, por lo cual su genotipo es X negra Y, ya que no padece la enfermedad. Y las hijas podrán ser X negra, X roja o X negra, X negra. Hay un 50% de probabilidades de cada uno de los genotipos y no podemos saber con los datos que tenemos cuál de los dos es el correcto, así que tendremos que dejar indicados los dos. En este problema nos hablan de ganado vacuno y de un carácter, que es la falta de cuernos, T mayúscula, que es dominante sobre la presencia de cuernos, T minúscula. Pondremos de color gris la ausencia de cuernos y de color blanco la presencia de cuernos. Un toro sin cuernos se cruza con 3 vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos. Con la vaca B, que también tenía cuernos, tuvo un descendiente con cuernos. Finalmente, con la vaca C, que no tenía cuernos, tuvo un descendiente con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos de los progenitores? ¿Qué otra descendencia y en qué proporciones cabría esperar de estos cruzamientos? Y voy a dar las respuestas. Bien. Si nos fijamos en el primer cruce, ya podemos llegar a la conclusión de que no puede ser un carácter ligado al sexo. ¿Por qué? Porque la vaca A tiene fenotipo recesivo y ha tenido un ternero con fenotipo dominante. El cromosoma X proviene de su madre y dado que su madre tiene cuernos, es decir, no tiene el alelo dominante, no puede habérselo cedido al hijo de ninguna de las formas. Se trata por lo tanto de un carácter autosómico, no ligado al sexo. El padre tendría que tener, por lo tanto, bien el genotipo T mayúscula, T minúscula, bien el genotipo T mayúscula, T mayúscula. La madre forzosamente tiene que llevar el genotipo T minúscula, T minúscula. Esto implica que el descendiente tiene que ser forzosamente T mayúscula, T minúscula. En el segundo cruce volvemos a tener la duda de si el padre es T mayúscula, T minúscula o T mayúscula, T mayúscula. La madre posee cuernos, por lo cual tiene que ser T minúscula, T minúscula. Pero aquí tenemos un descendiente que posee cuernos, por lo cual su genotipo tiene que ser T minúscula, T minúscula. Esto hace que, dado que el padre le tiene que ceder un cromosoma, es imposible que sea T mayúscula, T mayúscula, dado que debería entonces haberle cedido uno de los cromosomas T mayúscula y el descendiente de ninguna manera podría ser un descendiente con cuernos. ¿Esto qué nos indica? Que del mismo modo, en el primer cruce,
el padre no puede ser T mayúscula, ya que el padre en los tres cruces es exactamente el mismo. ¿Qué sabemos por lo tanto? Sabemos que el padre es T mayúscula, T minúscula. En el último caso tenemos el padre T minúscula y la madre, que puede ser T minúscula o T mayúscula, pero volvemos a tener un descendiente T minúscula, ya que posee cuernos, por lo cual la madre forzosamente también tiene que ser T minúscula, para que el descendiente pueda haber recibido el cromosoma T minúscula de su madre. En el primer caso, un 50% de la descendencia sería T minúscula, es decir, el fenotipo con cuernos. Es decir, si tuviese más descendientes con la primera hembra, aproximadamente un 50% de la misma tendría el fenotipo con cuernos. En el segundo caso, sucede más o menos lo mismo. El 50% de la descendencia sería T minúscula, es decir, el 50% de la descendencia tendría el fenotipo sin cuernos. En el último caso, en cambio, un 75% de la descendencia sería T minúscula o T mayúscula, es decir, un fenotipo sin cuernos. En el problema 4 volvemos a encontrar una genealogía, en este caso con la enfermedad de Huntington, y nos piden que indiquemos si se trata de una enfermedad dominante o recesiva y el tipo de genotipo de cada uno de los individuos. Nos explican un poco cómo es la enfermedad de Huntington, sus características, pero lo más importante, nos dan una genealogía y nos piden que adivinemos qué tipo de herencia estamos viendo y si se trata de una enfermedad dominante o recesiva, así como el genotipo de los distintos descendientes. Bien, lo primero es encontrar alguna pista sobre si la enfermedad es dominante o recesiva. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí encontramos dos personas con enfermedad de Huntington, un hombre y una mujer, que tienen un descendiente que no padece la enfermedad de Huntington. Esto nos indica que el carácter por fuerza tiene que ser dominante. ¿Por qué? Porque si fuese recesivo, todos sus hijos tendrían que tener la enfermedad de Huntington, ya que sería un cruce de dos líneas puras con el alelo recesivo, y sin embargo vemos que una de sus hijas no padece la enfermedad de Huntington, por lo cual el carácter tiene que ser dominante. Por otro lado, en el primer cruce vemos que la madre no tiene Huntington y el hijo sí. Dado que el cromosoma X del hijo proviene forzosamente de la madre, sabemos que no puede ser una enfermedad ligada al sexo, ya que el cromosoma X tendría que provenir de la madre. Dado que la madre no le ha podido ceder el cromosoma X con Huntington, sabemos también seguro que no es ligada al sexo, es decir, es una enfermedad autosómica. Dado que es un carácter dominante y que el padre padece la enfermedad, este puede ser H mayúscula, H minúscula o H mayúscula, entendiendo como H mayúscula el padecer la enfermedad de Huntington y H minúscula el alelo normal. La madre, en cambio, sabemos seguro que es H minúscula, ya que no padece la enfermedad. El primer descendiente padece la enfermedad. Uno de los cromosomas proviene de la madre, así que tiene que ser H minúscula, y dado que padece la enfermedad, el otro cromosoma tiene que provenir del padre, por lo cual será H mayúscula, H minúscula. La madre podría ser H mayúscula, H minúscula o H mayúscula, H mayúscula. Pero sabemos seguro que es H mayúscula, H minúscula. ¿Por qué? Porque uno de los descendientes no padece la enfermedad, por lo cual forzosamente tiene que ser H mayúscula, H minúscula. Cada de la primera generación filial no padece la enfermedad, por lo cual su genotipo es H minúscula, H minúscula. Dado que recibe un cromosoma del padre y otro de la madre, esto nos hace indicar que el padre no puede ser H mayúscula, H minúscula como inicialmente habíamos escrito. Es decir, tiene que llevar los dos genes, el H mayúscula y el H minúscula. ¿Por qué? Porque si no le tendría que haber cedido uno de los cromosomas H mayúscula. Es decir, toda su descendencia tendría que padecer Huntington. Y aquí tenemos una mujer sana. Lógicamente, su pareja tiene que ser H minúscula, H minúscula. ¿Por qué? Pues básicamente porque no padece la enfermedad y, como hemos dicho, es dominante. En cuanto a los descendientes de la segunda generación filial, todos los descendientes de este cruce del matrimonio de la hija de la primera generación filial serán H minúscula, ya que ninguno de ellos padece la enfermedad ni la puede padecer tanto en cuanto sus padres no la padecen. En cuanto a los hijos de la segunda generación filial del matrimonio en la que ambos progenitores padecían Huntington, sabemos seguro que la primera hija es H minúscula. ¿Por qué? Porque no padece la enfermedad. En cuanto a los hijos varones, pueden ser H minúscula, H mayúscula o H mayúscula. Con los datos que tenemos no podemos discernir en cuál de las dos situaciones nos encontramos, así que tenemos que dejar a los dos genotipos como genotipos posibles.
En el problema 5 nos hablan de dos genes diferentes. Uno de ellos controla el color del pelo, que puede ser blanco o gris, siendo el gris dominante sobre el blanco. Y otro que controla la forma del pelo, que puede ser rizado o liso, siendo el rizado dominante sobre el liso. Vamos a llamar G mayúscula al color gris, G minúscula al color blanco, R mayúscula al rizado y R minúscula al liso. Nos dicen que partimos de un individuo que tiene el pelo gris y rizado, es decir, puede ser G mayúscula, G minúscula o G mayúscula para el color del pelo y R minúscula o R mayúscula para la forma del pelo. También nos indican que su padre tenía el pelo blanco, es decir, tenía que ser G minúscula y rizado, es decir, R minúscula o R mayúscula. Dado que el padre tenía el pelo blanco, esto hace que sea imposible que este primer individuo sea G mayúscula, ya que uno de los genes del pelo tiene que provenir de su padre y su padre tenía el pelo blanco. Es decir, el individuo del que partimos tiene dos posibles genotipos para la forma del pelo, R minúscula o R mayúscula. Sin embargo, solo puede tener un genotipo posible para el color del pelo, G minúscula. Se cruza con una hembra que posee el genotipo recesivo para ambos caracteres, es decir, tiene el pelo blanco y liso, es decir, G minúscula, R minúscula. Nos pregunta si pueden tener hijos de pelo gris y liso, en caso afirmativo en qué porcentaje, si pueden tener hijos de pelo rizado, en caso afirmativo en qué porcentaje, y relacionar las respuestas. Vamos a hacer un cuadrante con todos los posibles cruces. Debemos hacer dos cuadros independientes, uno de ellos suponiendo que el padre tiene genotipo R minúscula y otro suponiendo que el padre tiene genotipo R mayúscula. Dado que no podemos saber cuál de los dos genotipos posee con los datos que tenemos, debemos de dejar indicados los dos cuadros y dejar dos grupos de respuestas posibles. En el primer caso, el padre es G minúscula, R minúscula. La madre sabemos que es G minúscula, R minúscula. ¿Qué posibles cruces tenemos? El padre puede ceder los genes G mayúscula, R minúscula, G mayúscula, R minúscula, G minúscula, R mayúscula y G minúscula, R minúscula, todos ellos en las mismas proporciones. Si cede el G mayúscula, R mayúscula, su hijo tendrá el pelo gris y rizado. Si cede el G mayúscula, R minúscula, tendrá el pelo gris y liso. Si cede el G minúscula, R mayúscula, tendrá el pelo blanco y rizado. Y si cede el G minúscula, R minúscula, tendrá el pelo liso y blanco. Todos ellos con la misma probabilidad, es decir, un 25%. Es decir, a la pregunta de si podría tener hijos de pelo gris y liso, la respuesta sería sí. ¿Con qué probabilidad? Un 25%. ¿Puede tener hijos de pelo rizado? Sí. ¿Con qué probabilidad? Pues como podemos ver, un 50%. Pero debemos hacer un segundo cuadrante suponiendo que el padre tiene genotipo G minúscula, R mayúscula. En este caso el padre solo podría hacer dos tipos de genotipos, G mayúscula, R mayúscula o G minúscula, R mayúscula. En el primero de los casos, los descendientes tendrían que ser forzosamente G minúscula, R minúscula. Y en el segundo de los casos, los descendientes tendrían que ser G minúscula, R minúscula. Esto hace que el 50% de la descendencia sería de pelo gris y rizado, y el 50% de la descendencia sería de pelo blanco y rizado. Es decir, en este segundo cuadrante, a la respuesta ¿puede tener hijos de pelo gris y liso? La respuesta sería no. No puede tener hijos de pelo gris y liso. Y a la pregunta si puede tener hijos de pelo rizado, la respuesta sería sí. ¿En qué porcentaje? En el 100% de los casos, dado que el padre posee el genotipo R minúscula, es decir, es línea pura para R mayúscula, todos sus hijos tendrían el pelo rizado.